Para iniciar, empezaremos con el significado de control. El control es un proceso para regular el comportamiento de los miembros de una organización. Esta dirige sus actividades hacia el logro de las metas organizacionales. La importancia del control es que este ayuda a crear mejor calidad, enfrentar los cambios, producir ciclos más rápidos, agrega valor, facilita la delegación y permite el trabajo en equipo. Dentro de las características de los sistemas de control encontramos el control burocrático, que usa las estrategias, reglamentos y la autoridad para guiar el desempeño. El control de mercado, que usa mecanismos de fijación de precios e información financiera para regular las actividades dentro de la organización. Y el control de clan, que se basa en las normas, valores, metas compartidas y confianza entre los miembros del grupo. El control tiene un ciclo y este se desarrolla en 4 pasos. En el primer paso encontramos el establecimiento de estándares de desempeño. Un estándar es el nivel de desempeño esperado con respecto a una meta determinada. En este paso se establecen los niveles deseados de desempeño, motivan a los miembros y sirve como parámetro de comparación con el cual se evalúa el desempeño real. Los estándares de desempeño se pueden establecer con respecto a la cantidad, a la calidad, al tiempo que se utiliza y al costo de los productos, en general para todas las prácticas finales. Este refleja la integración tanto del desempeño humano como del sistema. Luego, en el paso 2, encontramos la medición del desempeño. Los datos relativos al desempeño provienen de informes escritos, orales y de observación personal. Dentro de los informes escritos encontramos datos de desempeño impresos. Los informes orales se llevan a cabo cuando un vendedor se pone en contacto con su jefe inmediato e informa de los logros, dificultades o reacciones de los clientes y, de ser necesario, se toman medidas correctivas. Para llevar a cabo la observación personal, el administrador acude a las áreas de actividad y observa lo que sucede. Inspecciona los métodos de trabajo, las señales no verbales y la operación general. Sin embargo, este no proporciona una información cuantitativa precisa. Este segundo paso no puede ser muy reiterado porque causa desgaste en los miembros y además genera costos adicionales. El paso 3 establece la comparación del desempeño con el estándar. Este paso se basa en el principio de excepción, el cual establece que el control aumenta al concentrarse en las excepciones o en las desviaciones importantes del resultado o estándares esperados. En este se corrigen únicamente las excepciones. Por último, en el cuarto paso, se toman las medidas para corregir los problemas y reforzar los éxitos. Aquí se encuentra el control especialista, en el cual los operadores de máquinas CNC deben informar sobre cualquier problema a los ingenieros especialistas. Por otra parte, el control ordenador puede identificar los problemas a medida que se presentan. Este es más eficiente y satisfactorio al ser más enriquecedor. La selección de la acción correctiva depende del problema. El control burocrático presenta 3 tipos de enfoques. En primera instancia, observamos el control preliminar. Este tipo de enfoque se utiliza antes de que las operaciones se inicien para garantizar que los planes de gestión se lleven a cabo en la forma adecuada. Este evita los problemas antes de que surjan. Este tipo de control va dirigido al futuro y es necesario identificar las variables con las que se medirán los problemas. Por otra parte, el control concurrente se utiliza durante la gestión de los planes. Este debe realizarse siempre, ya que es el núcleo de los sistemas de control. Registra datos inmediatos y permite corregir los problemas antes de que se vuelvan desastres. También proporciona información en tiempo real y es una forma para reducir los desperdicios, irregularidades o defectos. Por último, encontramos el control de retroalimentación, el cual usa información acerca de resultados anteriores para corregir desviaciones del estándar aceptable. Este recopila y analiza el desempeño para hacer las correcciones necesarias. Sin embargo, como este solo se lleva a cabo al final de los procesos, no se pueden identificar rápidamente los problemas y eliminarlos para evitar más daños. Dentro del control de retroalimentación se encuentra el sistema Six Sigma, diseñado para reducir los defectos en todos los procesos de la organización. Indica además la desviación estándar, es decir, cuán seguido pueden haber errores en un proceso. Entre menor sea el valor sigma, mayor defectos habrán y por lo tanto los costos adicionales de estas fallas serán muy elevados.
Este tipo de sistema se basa en un intenso análisis estadístico de los procesos de negocios que contribuyen a la satisfacción del cliente. Sin embargo, se enfoca únicamente en los problemas del proceso y no determina si este es el más adecuado. Otro sistema de control burocrático son las auditorías administrativas que se han desarrollado como una forma para evaluar la efectividad y la eficiencia de diversos sistemas dentro de una misma organización. Sistemas desde programas de responsabilidad social hasta control contable. Estas auditorías administrativas pueden ser internas o externas, como se observa acá en la presentación. Los administradores llevan a cabo auditorías externas cuando se las realizan a otras empresas y las auditorías internas es en sus propias compañías. Las auditorías externas ocurren cuando una organización evalúa a otra organización. Cualquier compañía puede hacer auditorías externas de sus competidores o incluso de otras compañías para sus propios objetivos estratégicos de toma de decisión. Este tipo de análisis es capaz de investigar a otras organizaciones con objetivos de posibles fusiones o adquisiciones. También puede determinar si la compañía que se va a usar como proveedor principal se encuentra en buenas condiciones o también puede descubrir las fortalezas y debilidades de su competidor para mantener o explotar la ventaja competitiva de esa organización que se está investigando. Las auditorías externas son particularmente importantes porque proveen un control de retroalimentación esencial cuando pueden identificar las fallas legales y éticas que de pronto afectan a la organización y a su reputación. También son útiles para el control preliminar porque pueden impedir que ocurran futuros problemas. Como mencioné anteriormente, las auditorías internas se aplican a la propia organización y se realizan con el objetivo de poder evaluar qué fue eso que la compañía hizo por sí misma y qué fue eso que hizo por sus clientes y los demás beneficiarios de sus bienes y servicios. La compañía puede ser evaluada respecto a varios factores, entre los que podemos encontrar de pronto la estabilidad financiera, la eficiencia de la producción, cómo fue la efectividad en ventas, qué tal se desarrollaron los recursos humanos, el crecimiento de las ganancias, cómo estuvieron las relaciones públicas y demás criterios de efectividad de la organización. El precio de las acciones de las compañías que tienen altas evaluaciones por parte de los comités de la auditoría tienden mucho a subir mucho más rápido que las acciones de negocio que no tienen esas evaluaciones altas, sino que los auditores internos les dan más bajas evaluaciones. Entre las prácticas indeseables más comunes que se encuentran en una auditoría administrativa están el desempeño de un trabajo innecesario, el trabajo por duplicado, un mal control de inventarios, un uso poco económico del equipo y de las máquinas, que esto claramente resulta a costos innecesarios y recursos desperdiciados. Acá tenemos otro sistema de control que son los controles presupuestales. Estos pueden vincular el control preliminar, el concurrente y el de retroalimentación, todos en uno solo, dependiendo claramente del punto sobre el cual se vaya a aplicar ese control presupuestal. Este básicamente es un proceso en el que se investiga qué es lo que se está haciendo y se comparan los resultados que se obtienen con los datos que se presupuestaron inicialmente para verificar si en efecto se pudieron cumplir esos logros o poder remediar las diferencias para evaluar eso después de. Normalmente se conoce también como presupuestación. Básicamente el control presupuestal parte de dos puntos: una estimación de ventas y un resultado esperado. Esta estimación de ventas se determina cuando se restan los gastos que se presupuestaron para cada mes de las ventas registradas en el presupuesto de ventas de ese mes en específico que se esté estudiando. Es muy importante que tengamos en cuenta que toda la empresa y absolutamente todas las unidades se encuentran en la capacidad de crear presupuestos para sus actividades. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando se está realizando este proceso de presupuestación es muy importante considerar la duración del periodo que se va a presupuestar, porque todos los presupuestos se preparan tanto para un objetivo en específico como para un periodo en específico. Entonces, ese periodo tiene que incluir el ciclo normal de actividad de la empresa. Por ejemplo, las variaciones estacionarias deben incluirse en la producción y en las ventas, porque es algo que va a alterar el presupuesto de alguna u otra forma.
A su vez, cuando se elige la extensión del periodo presupuestal, se debe considerar hasta qué grado se pueden hacer pronósticos razonables, porque pues puede ocurrir que de pronto se elija un periodo de tiempo demasiado corto para un proyecto que quizás es muy complejo y no sea un tiempo suficiente como para alcanzar todos los objetivos que se trazaron inicialmente con respecto al presupuesto, o puede ocurrir, digamos, el caso contrario, que se escoja un lapso de tiempo muy largo para algo que no tenga tanta complicación y que se sepa que los objetivos trazados van a ser fáciles de alcanzar. En breve, el control presupuestal se desarrolla a lo largo de varias etapas, como podemos observar acá en la presentación. Se comienza con un plan amplio para la compañía que se traduce en la estimación de ventas y se termina con la aprobación del presupuesto y su publicación. Sin embargo, se añadió una etapa adicional que podría ser la etapa de operaciones presupuestales, que tiene que ver más que todo con determinar qué fue lo que se logró y comparar eso que se logró con las expectativas de resultados que se tenían al principio. Esta última etapa implica responder apropiadamente a poder reforzar esos éxitos que se obtuvieron y que se corrijan los problemas. Es, por así decirlo, un tipo de retroalimentación. Como se puede observar acá en la presentación, existen varios tipos de presupuestos. Está el presupuesto de ventas, de producción, de costo, de efectivo, de capital y el presupuesto maestro. Por un lado, el presupuesto de ventas incluye pronósticos de ventas por mes, área de ventas y producto. El presupuesto de producción normalmente se expresa en unidades físicas. ¿Cómo así? Que la información que se requiere para poder preparar este presupuesto incluye los tipos y las capacidades de las máquinas, las cantidades que se van a producir y la disponibilidad de los materiales que se necesitan. El presupuesto de costo se utiliza más bien en áreas de la organización que tienen gastos pero que no adquieren ningún tipo de ingresos. Y un ejemplo de este tipo de áreas puede ser el Departamento de Recursos Humanos y otros departamentos de apoyo de la organización. Estos presupuestos de costos también se pueden incluir en el presupuesto de la producción. Los costos pueden ser fijos, pueden ser independientes del nivel inmediato de actividad, como por ejemplo la renta, que es un costo que no cambia con la actividad, o variables que pueden subir y bajar con el nivel de la actividad, como por ejemplo la materia prima. El presupuesto de efectivo, por otro lado, se considera esencial para cualquier tipo de negocio. Este tipo de presupuesto se tiene que preparar cuando ya se terminó de completar el resto de presupuestos. El presupuesto de efectivo muestra los recibos y los gastos que se anticipan, la capital de trabajo que hay disponible y hasta qué grado se puede requerir financiamiento externo y cuáles son esos periodos y cantidades de efectivo que hay disponibles. El presupuesto de capital se utiliza para el costo de los activos fijos, como por ejemplo la planta y el equipo. Por lo general, este tipo de presupuestos no se califican como regulares, sino más bien como inversiones, debido a que tienen una naturaleza de largo plazo y son muy importantes para la productividad de la organización. Y finalmente, el presupuesto maestro, que también se considera como el presupuesto de presupuestos, es básicamente el que reúne y coordina todas las actividades del resto de presupuestos. Algo muy importante a destacar es que los presupuestos con frecuencia se imponen de arriba hacia abajo, cuando es la alta dirección la que fija los objetivos para toda la organización cuando se inicia este proceso de presupuestación. Sin embargo, en las organizaciones actuales, que son un poco más complejas, tiende a ser de abajo hacia arriba. Esto es en términos de la organización jerárquica. Cuando es la administración quien establece la dirección general, pero los directivos medios y bajos son quienes realmente desarrollan los presupuestos y quienes los someten para que sean aprobados. Con respecto al costeo basado en la actividad, que se abrevia comúnmente como ABC, pues por sus siglas en inglés, se puede decir que es un sistema que está diseñado para poder identificar cuáles son los flujos de actividad que hay en la organización, y después de conocer esos flujos de actividad es que se le asignan los costos a los procesos de negocio particulares. Básicamente, el ABC comienza asumiendo que las organizaciones son grupos de gente que lleva a cabo tareas diferentes, pero que están relacionadas entre sí. Y esto para satisfacer las necesidades de los clientes.
El procedimiento básico del ABC funciona de la siguiente forma. Primero que todo, se le pide a los empleados que desglosen qué es aquello que ellos hacen cada día con el objetivo de poder definir cuáles son sus actividades básicas. Esto es lo que se conoce como el ABC básico. Un ejemplo puede ser que los empleados del Departamento de Control de Material de X empresa participan en distintas actividades, ¿cierto? Entonces, estas actividades pueden ir desde el procesamiento de órdenes de venta hasta la solicitud de cambios en ingeniería o la resolución de problemas. Entonces, esas van a ser las actividades básicas de ese departamento en específico. Como segundo paso, los administradores comienzan a mirar cuáles son los gastos totales que se computaron por el método de la contabilidad tradicional. Entonces, aquí se van a incluir los costos fijos, los suministros, los salarios de los empleados, las prestaciones, etc. Entonces, se distribuyen las cantidades totales entre esas actividades de acuerdo con el tiempo que se dedica a cada una de esas actividades. Continuando con el ejemplo de la empresa X, podemos decir que, por ejemplo, los empleados de servicio al cliente dedican de pronto un 25% de su tiempo únicamente procesando órdenes de venta y solamente un 3% programando partes. Entonces, a partir de eso sabríamos que la actividad más costosa en esa empresa sería procesar órdenes de venta. Entonces, ¿qué pueden hacer los administradores? Tratar de encontrar formas de poder reducir ese costo liberando recursos para otras tareas. Entonces, cuando se brinda este tipo de información, el ABC se convierte en un método fundamental para poder agilizar el proceso de negocios. Entonces, esto nos permite analizar que el método ABC ofrece un panorama muy preciso de cómo es la forma correcta de poder distribuir los costos en los productos y servicios. Porque este método puede destacar dónde están esas actividades que se están desperdiciando y si esas actividades cuestan mucho en relación con los beneficios que brindan. Además de los presupuestos, en los negocios muy frecuentemente se usan otros instrumentos para el control financiero. En este caso vamos a estar hablando de la hoja de resultados y el estado de pérdidas y ganancias, que básicamente son dos estados financieros que contribuyen a controlar el desempeño general de una organización. Por un lado tenemos la hoja de resultados, que es aquella que muestra cómo está la imagen financiera de una compañía en un momento en específico. Entonces, en esta imagen financiera se destacan tres elementos: los activos, los pasivos y el capital de los accionistas. Los activos son los valores de los distintos bienes que posee una corporación, mientras que los pasivos son esas cantidades que se deben a los acreedores. Y el capital de los accionistas es la cantidad que se acumula para los dueños de la corporación, lo que les queda a ellos. Esto lo podemos sintetizar en una expresión que sería activos igual a la suma de los pasivos más el capital contable de los accionistas. Básicamente, la síntesis de los artículos en una hoja de resultados muestra una tendencia muy importante y le brinda a los administradores muchísima más información sobre cómo se está desempeñando la empresa y las áreas que requieren, digamos, más ajustes y más resolución de problemas. El estado de pérdidas y ganancias, por otro lado, es un estado financiero muy detallado de cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos por las operaciones de una compañía. Algunos administradores optan por elaborar un estado de pérdidas y ganancias y esto lo usan como objetivo. Entonces, el desempeño se mide en relación con esas metas o esos estándares que ellos mismos establecen. Y a partir de los estados comparativos de ese tipo, el administrador puede identificar cuáles son las áreas problemáticas y cómo corregirlas. Las razones financieras son más bien una forma de indicar posibles fortalezas y debilidades en las operaciones que lleva a cabo una compañía. Estas razones clave se calculan a partir de artículos específicos sobre el estado de pérdidas y ganancias y la hoja de resultados, que fueron los métodos de control financieros que acabamos de mencionar. Entonces, a partir de estas razones financieras se desglosan tres categorías que son liquidez, apalancamiento y rendimiento. Por un lado,
están las razones de liquidez, que son aquellas que indican la capacidad que tiene una compañía para poder pagar deudas que tiene a corto plazo. La razón de liquidez más común es la de activos actuales a pasivos actuales, que pues también se denomina como razón de capital neto de trabajo, o a veces también se le llama simplemente razón actual. Esta razón indica en qué medida los activos de corto plazo se pueden reducir y seguir siendo adecuados para poder pagar los pasivos de corto plazo. Algunos analistas consideran que el mínimo deseable es 2, estableciendo una razón de 2:1. Las razones de apalancamiento muestran más bien la cantidad relativa de fondos en el negocio que pueden proveer los acreedores y los accionistas. Un ejemplo importante de este tipo de razones es la razón deuda capital, que es aquella que indica cómo es la capacidad que tiene la compañía para cumplir con sus obligaciones financieras de largo plazo. Si esta razón es inferior a 1.5, la cantidad de deuda no es considerada para nada excesiva. Y las razones de rendimiento son aquellas que indican la capacidad de la administración para poder generar un rendimiento apropiado sobre las ventas o inversión. Es decir, el rendimiento sobre la inversión es la razón entre las utilidades frente al capital utilizado, que también se llama tasa de rendimiento de capital o capital más deuda de largo plazo. Esta razón le permite a los administradores y a los accionistas poder evaluar el desempeño de la compañía en relación a las inversiones que realiza. El uso de razones financieras es una forma muy importante de complementar el resto de medidas de control, porque pues considerando que las razones muy frecuentemente se expresan en un horizonte de tiempo limitado, que puede ser, digamos, mensual, trimestral, anual, con frecuencia generan lo que se llama el fenómeno de miopía administrativa, que es esa necesidad que tienen los administradores de enfocarse en las ganancias y las utilidades de corto plazo a expensas de obligaciones estratégicas que tienen a largo plazo. Entonces, a raíz de eso se puede decir que aquellos sistemas de control que utilizan sus objetivos de desempeño de largo plazo como, digamos, de 3 a 6 años, pueden reducir muy considerablemente la miopía administrativa porque se enfocan más en el futuro. Entonces, este sistema de el uso de razones financieras puede responsabilizar a los administradores de la participación de mercado, del número de patentes concedidas, de la venta de productos nuevos, del desarrollo de recursos humanos, etcétera, entre otros indicadores de desempeño. Inconveniente del control burocrático. Un sistema de control no puede ser efectivo sin considerar cómo reacciona la gente ante este. Para el control efectivo del comportamiento del empleado, los administradores deben considerar 3 tipos de respuestas potenciales al control. Primera, el comportamiento burocrático rígido, el segundo, el comportamiento táctico y el tercero, la resistencia al control. El comportamiento burocrático rígido ocurre cuando el sistema de control lleva a los empleados a mantenerse al margen de los problemas, siguiendo las reglas. Desafortunadamente, dichos sistemas llevan con frecuencia a un mal servicio al cliente y hacen que la organización entera se vuelva lenta para reaccionar, ya que ésta sigue un comportamiento rígido, inflexible, orientado a hacer solo lo que el sistema requiere. El comportamiento táctico. Uno de los más comunes es manipular información o reportar datos falsos sobre el desempeño. La gente puede presentar 2 tipos de datos falsos, acerca de lo que se ha hecho y acerca de lo que puede hacer. Los falsos reportes acerca del pasado son menos comunes porque es más fácil identificar a alguien que presenta un mal informe de lo ocurrido que a alguien que da una predicción o estimación errónea sobre lo que puede ocurrir. También es común que la gente falsifique sus predicciones o solicitudes para el futuro. Cuando se pide una estimación presupuestal, los empleados solicitan normalmente cantidades mayores de lo que requieren. Y por último, la resistencia al control. A menudo la gente se resiste fuertemente a los sistemas de control y lo pueden hacer por estas 4 razones. Primero, al aumentar la precisión de los datos de desempeño y hacer que los empleados más responsables de sus acciones.
Segundo, pueden cambiar los conocimientos y estructuras del poder. El tercero, poder cambiar la estructura social de una organización. Y por cuarto, considerar una invasión a la privacidad provocando demandas y bajones de ánimo. Diseño de sistemas de control efectivo. Los sistemas de control efectivo maximizan los beneficios potenciales y minimizan los comportamientos disfuncionales. Para lograr esto, la administración requiere diseñar un sistema de control para el establecimiento de estándares válidos de desempeño. Para la medición de desempeños se debe evitar la vanidad, el provincialismo, el narcisismo, la pereza, la mezquindad, la insensatez, la frivolidad. Para esto, tener un desempeño satisfactorio. Otro diseño del sistema del control es el suministro de información adecuada a los empleados. La gente debe recibir retroalimentación sobre su desempeño. Esta retroalimentación motiva a las personas y brinda información que les permite corregir sus propias desviaciones de los estándares de desempeño, para así permitir que sus propias acciones correctivas alienten el autocontrol y reduzcan la necesidad de una supervisión externa. Otro diseño de sistema del control es la garantía de aceptación de los empleados. Es más probable que los empleados acepten el sistema que tenga estándares de desempeño útiles, pero no excesivamente controladores. El sistema de control deberá poner como un énfasis en el comportamiento positivo y no concentrarse en el controlar solo el negativo. Otro diseño de sistema del control es el mantener la comunicación abierta. Cuando ocurra una desviación estándar, es importante que los empleados se sientan capaces de informarla para poder enfrentar el problema. Los problemas pueden no reportarse o incluso llegar al punto en que se vuelvan mucho más costosos o difíciles de resolver. Pero si se crea un ambiente de apertura y honestidad en lo que los empleados se sientan cómodos de compartir información, incluso negativa, sean presenciados por hacerlo de manera oportuna, entonces es más probable que el sistema de control vaya a funcionar de manera efectiva. Por último, el diseño de sistema de control es la utilización de enfoques múltiples. En los últimos años, un crecimiento número de compañías han combinado objetivos para administradores en un cuadro de mando integral, una combinación de 4 series de mediciones de desempeño. Primera en finanzas, la segunda en satisfacción al cliente, la tercera en procesos de negocio y la cuarta en aprendizaje y crecimiento. El objetivo, por lo general, es ampliar el horizonte de la administración más allá de los resultados financieros del corto plazo para que resulte más probable el éxito de la compañía a largo plazo. Otros controles, mercados y clanes. Generaciones de administradores aprendieron que podrían maximizar la productividad regulando lo que los empleados hacen en el trabajo, mediante procedimientos operativos estándar, normas, regulaciones y supervisión estrecha. Si bien los sistemas de control burocráticos son tal vez más dominantes en las organizaciones, no siempre son los más efectivos. Los controles de mercado y los controles de clan pueden representar un enfoque más flexible, aunque no menos potente, pero la regulación del desempeño. Control del mercado. Los controles de mercado implican el uso de fuerzas económicas y los mecanismos de fijación de precios que las acompañan para regular el desempeño. En los casos donde la producción de un individuo, departamento o unidad de negocios tiene valor para otras personas, puede negociarse un precio por su intercambio. A medida que se establece un mercado para estas transacciones ocurren dos efectos. El precio se convierte en un indicador del valor del bien o servicio y la competencia de precios tiene el efecto de controlar la productividad y el desempeño. Los principios básicos subyacentes a los controles de mercado pueden operar en los niveles corporativo, de negocio e individual. Control de mercado a nivel corporativo. En las campañas grandes y diversificadas, los controles de mercado se usan con frecuencia para regular las unidades de negocio independientes. En los grandes conglomerados que fungen como tenedoras, las unidades de negocios por lo general son tratadas como centros de utilidad que compiten entre sí. Aunque la toma de decisiones y el poder están descentralizados para las unidades de negocios, los controles de mercado garantizan que el desempeño empresarial esté conforme con los objetivos corporativos. Después tenemos los controles de mercado a nivel de unidad de negocios. La fijación de precios de transferencia es un método que usan las organizaciones para reflejar las fuerzas del mercado en las transacciones internas.
Un precio de transferencia es el cargo de unidad en la organización por un producto o servicio que brinda otra unidad dentro de la misma organización. Si se considera que las organizaciones tienen más opciones para subcontratar productos y servicios a socios externos, los controles de mercado como el precio de transferencia constituyen un incentivo natural para mantener los costos bajos y la calidad elevada. Después tenemos los controles de mercado a nivel individual. Los controles de mercado también se usan a nivel individual. Por ejemplo, en situaciones en las que las organizaciones intentan contratar empleados, la oferta y la demanda de ciertas habilidades en particular influyen en los salarios a los que pueden aspirar los empleados y la tarifa que tal vez pagarán las organizaciones. Controles basados en el mercado como estos son importantes, ya que brindan un incentivo natural para que los empleados mejoren sus habilidades y las ofrezcan a firmas potenciales. Las juntas directivas con frecuencia usan los controles de mercado para manejar a los CEO de las grandes corporaciones. Es común que las juntas directivas intenten controlar el desempeño de los CEO, principalmente mediante el uso de planes de incentivos, además de su salario base. El cuadro de mando integral busca mantener a los CEO enfocados en la salud de la compañía en el largo plazo. Control de clanes, el rol del empowerment y la cultura. Los sistemas de control que se basan solo en mecanismos burocráticos y de mercado son insuficientes para dirigir las fuerzas laborales de hoy, ya que los trabajos de los empleados han cambiado, la naturaleza del trabajo está evolucionando, la naturaleza de la administración ha cambiado, la función de los administradores también está evolucionando y la relación del empleo ha cambiado. El contrato social en el trabajo está siendo renegociado. Anteriormente los empleados se preocupaban más por asuntos como el pago, la seguridad laboral y las horas de trabajo. Sin embargo, hoy en día más y más empleados quieren estar plenamente comprometidos con lo que hacen, participar en la toma de decisiones, definir soluciones para problemas únicos y que se les asignen tareas desafiantes y participativas. Un aspecto necesario del repertorio de control de la administración es el empowerment. Hay que crear una fuerte cultura de altos estándares e integridad para que los empleados ejerzan el control efectivo por su propia cuenta. El énfasis de una organización con empowerment es satisfacer a los clientes, no agradar al jefe. Los errores se toleran como resultado inevitable de lidiar con el cambio y la incertidumbre y son considerados oportunidades para aprender y los miembros del equipo aprendan juntos. La elasticidad y la inversión de tiempo del control de clan son una espada de doble filo. El control de clan toma tiempo en desarrollarse y todavía más tiempo para cambiar. Esto brinda estabilidad y dirección a la organización durante los periodos de agitación en el ambiente o en la organización. Lineamientos para la administración en un mundo con empowerment. Poner el control donde están las operaciones, utilizar controles en tiempo real en lugar de después de los hechos, reconstruir las presunciones vinculadas al control administrativo para crear confianza en vez de desconfianza. Las organizaciones altamente flexibles de hoy en día se basan en el empowerment, no en la obediencia. La información debe facilitar la toma de decisiones, no vigilarla. Moverse hacia el control basado en las normas de los iguales y reconstruir el sistema de incentivos para reforzar la respuesta y el trabajo en equipo.